Buenos días a todos. Queremos darles la más cordial bienvenida a un domingo más, un domingo donde juntos, a través de este medio, a través de la tecnología, queremos tener un tiempo para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios y así también ser edificados a través de la palabra que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Para comenzar este servicio de adoración a nuestro Dios, quiero invitarte a que juntos podamos leer dos versículos del Salmo capítulo 5, versículos 11 y 12. Leo la Nueva Versión Internacional, que dice así: Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección, y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices a los justos. Cuál escudo los rodea con tu buena voluntad. En este día del Señor, queremos recordarles a cada uno de ustedes y queremos también que tú intencionalmente, junto con toda tu familia, puedas recordar cuán bueno ha sido nuestro Dios hasta el día de hoy. Cuán misericordioso es el Señor con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que este gozo, el gozo de nuestro Señor Jesucristo, sea efectivamente hoy día nuestra fortaleza y que vuelva a nosotros el gozo, la alegría de su salvación. Esta mañana, que nuestros labios puedan alabarlo a Él por sus maravillas, sabiendo que Él cuida de nosotros. Queremos invitarles a que juntos podamos pedirle al Señor, a nuestro Padre Celestial, por medio de su Santo Espíritu, que Él nos guíe en este tiempo de adoración y agradecimiento a Dios. Te invito esta mañana a que juntos entonces podamos invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, esta mañana nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, reconociendo, oh Señor, cuán bueno has sido tú con cada uno de nosotros. Queremos agradecerte, oh Padre, por lo bueno que tú eres con nuestras vidas. Gracias por la protección, por el escudo que tú eres para cada uno de nosotros, oh Señor. Te rogamos que esta mañana, oh Señor, tu Santo Espíritu, que tu presencia pueda visitar los hogares de cada una de aquellas familias que están sintonizándonos y así también a través de todo el mundo, Señor, tu Santo Espíritu pueda esta mañana ser invocado y que tu nombre, oh Señor, pueda ser alabado y glorificado por cada una de las familias de la tierra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. David, en el Salmo capítulo 5, está haciéndonos un llamado a que todos aquellos que buscan refugio en el Señor y aquellos que aman su nombre se alegren, que canten con júbilo y se regocijen, pues es Dios mismo quien vela por ellos, quien los protege y los rodea con su buena voluntad. Así como lo manifiesta también el Salmo 139. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. La gracia que el Señor ha manifestado para con nosotros ha sido inmensa, queridos hermanos, y gozaremos de esta gracia por la eternidad. De aquella perfecta comunión en donde Dios habitará en medio de su pueblo en plenitud. Y si bien llegará el día en que estaremos cerca del Señor, cara a cara frente a Él, como lo relata el libro de Apocalipsis, hoy mismo Él nos ha concedido su presencia en medio de nosotros y podemos alegrarnos de esta dulce comunión con nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu, quien mora en nosotros. Así que quiero invitarles a que juntos cantemos, recordando aquella reconciliación que nos ha sido dada
por medio de la obra de Cristo Jesús, recordando que estamos en la palma de su mano y que Él tiene cuidado de nosotros. Les invito entonces a que juntos podamos cantar. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da cuando siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor.
Gloria a Jesús, el Cordero de Paz. Bendita paz que nos fue otorgada por medio de la vida de nuestro Rey Cristo Jesús. A Él pertenecemos y de Él somos. Gloria a Dios, porque nos permite alabarle, porque nos permite adorarle en esta mañana. Quiero invitarte a que podamos tener un tiempo de reflexión, un tiempo donde tú y yo podamos venir y estar a cuentas delante de nuestro Señor. Y para eso quiero comentarte, quiero que reflexionemos juntos. No sé si recuerdas aquellas 95 tesis que fueron clavadas por el protestante Martín Lutero. Fíjate que las primeras 4 tesis escritas por este hombre nos dicen así: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera una penitencia. La segunda tesis dice: este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, entre paréntesis, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo. Es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Es decir, Martín Lutero no estaba pensando solamente que estas penitencias eran solamente para aquellos hombres que estaban dedicados al ministerio, para los sacerdotes, para los monjes. Él está diciendo, esta vida de penitencia no significa que estemos pegándonos con un látigo, sino es la vida de arrepentimiento que todo creyente debe tener. Y para tener una vida de arrepentimiento es necesario entonces que podamos ver hacia nuestro interior, examinar nuestros corazones a la luz del Evangelio, a la luz de la santidad y del requerimiento de nuestro Dios para acercarnos a Él. Por eso el apóstol Pablo me recuerda las palabras que él escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 y 27 que dicen: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que él haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificados. Esta mañana les invito a que juntos podamos presentarnos delante de nuestro Señor y tener un momento de ponernos a cuenta con Él. Les invito entonces a que guardemos unos minutitos, unos segundos de silencio y pedir entonces al Espíritu Santo que Él escudriñe nuestros corazones. Te invito entonces a tener un momento de reflexión delante de nuestro Dios. Cierra tus ojos por un momento. Oh Dios Todopoderoso y Padre Celestial, confesamos honestamente y muy humildes que hemos pecado en contra de tu palabra y nos arrepentimos por la poca diligencia que prestamos en esta enorme carrera que tenemos por delante. Honestamente, no
sometemos a disciplina a nuestro cuerpo como lo hacen aquellos atletas, a fin de que nuestros cuerpos hagan lo que deben hacer. Reconocemos que no somos dignos de ser llamados tus hijos, ni de levantar nuestros ojos. Oh Dios y Padre nuestro, te suplicamos por causa de tu misericordia y el honor de tu nombre, que nos recibas en tu gracia, con el perdón de nuestros pecados. Oh Padre eterno, ten misericordia. Cristo, ten misericordia y muéstranos en esta mañana tu gracia, por siempre y para siempre. Amén. El Salmo 130, versículos del 5 al 8 nos dice: Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas al amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Nuestro Padre Celestial esta mañana ha tenido misericordia sobre cada uno de nosotros como una indudable promesa. Él ha enviado a su Hijo a este mundo, quien fue crucificado como el Cordero inocente, llevando así nuestro pecado y haciendo satisfacción dicho sacrificio a los ojos del Padre. Por lo que todo aquel que en este día ha creído y ha puesto toda su esperanza en Él, ha sido entonces redimido mediante el poder de aquella confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces recibamos alegremente este perdón. Les invito entonces a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y contemplar aquella cruz, donde fuimos salvos y su amor fue derramado por ti y por mí. Que nuestras almas esta mañana canten aleluya. Demos gloria y honra a su bendito nombre. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Somos libres en Cristo Jesús. Cantemos esta mañana alegres y gozosos, agradecidos por lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Adoremos juntos al Rey de Reyes.
soy en Él libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Siguiendo este momento de adoración y de una forma que siempre lo hacemos es adorando a nuestro Dios con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo. Es una manera de expresar nuestra absoluta dependencia a nuestro Dios. Y quizás hay personas que tienen una mala cosmovisión o una forma de interpretar esto a la luz de lo que han vivido o experiencias que ellos han vivido. Pero también hay una realidad en nuestros corazones, y es que nuestros corazones también son egoístas, nuestros corazones son idólatras, y hemos llegado tanto a tener como ídolo quizás nuestras finanzas, que nos cuesta depender de nuestro Dios, nos cuesta ser generosos. Mira lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 8, verso 12. Todo lo que den es bien recibido, y si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán entonces así compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobra, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Hoy quiero invitarte a que podamos rendir nuestros corazones delante del Señor. Y quiero invitarte entonces a que tú puedas tener un tiempo ahí para poder hacer este momento de adoración a nuestro Dios. Te invito entonces a que puedas tomar unos segunditos de este valioso tiempo y poder así entonces hacer tus transferencias para el reino del Señor.
Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por permitirnos, Señor, extender el reino de los cielos. Gracias porque tú cambiaste nuestros corazones. Tú nos has provisto generosamente todo, Señor, lo que tenemos. Y por eso esta mañana, oh Padre, te agradecemos porque hasta el día de hoy tú has sido tremendamente bondadoso. Gracias te damos, Señor, porque nos permites ofrendar, porque nos permites, Señor, entregar este diezmo con esfuerzo y sacrificio, pero sobre todo con mucha confianza en saber que tú eres el dador de nuestras vidas. Pedimos esta mañana por aquellas familias que están pasando dificultades económicas. Provéeles todo lo que ellos necesitan, pero sobre todo, Señor, debemos reconocer que no es nuestra necesidad material la que va a suplir todo, Señor, sino es que la necesidad espiritual sobre todo sea suplida esta mañana para que nuestras miradas estén puestas en ti, oh Señor. No permitas que tus hijos, Señor, desvíen su mirada ni a derecha ni a izquierda, sino, Padre, que ellos puedan mantener fija su mirada en ti. Tú eres el escudo de todos tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días, querida Iglesia Cristo Rey, personas que nos visitan por este medio. Nos alegramos mucho de que puedan sintonizarnos y ser parte de esta comunidad que, dada la contingencia, nos estamos reuniendo y edificando de esta manera los domingos. Queremos recordarles brevemente las actividades que tenemos de bendición para ustedes: grupos de oración, grupos de estudio bíblico, reunión de mujeres jóvenes, todas las cosas que estamos realizando. Y si ustedes están interesados en participar, pueden encontrar la información aquí abajo en este mismo link de YouTube. Va a estar la información y comunicarse con nosotros al WhatsApp, vía Facebook o vía YouTube. Estaremos atentos para responder sus dudas. El día de hoy quiero compartir la palabra del Señor con ustedes, ubicada en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 20 al 31, y dice así la Nueva Versión Internacional. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías.
Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor y el cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Los invito a tomar un momento de oración. Señor, así como tú edificabas a tu iglesia en los primeros siglos y desde el principio de la historia, Señor, guardando a tu pueblo, pedimos que asimismo el día de hoy alimentes a tus ovejas por medio de tu palabra. Permíteme ser un instrumento en tus manos, Señor, para que fluya la bendición de tu palabra y sea tu Espíritu Santo guiándonos a la luz de la Escritura para conocerte más a ti y ser conformados a tu imagen y semejanza. Abre nuestros ojos y nuestros oídos, nuestro corazón y dispón nuestra vida para servirte como tú lo requieres. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Permítanme comenzar un poco con el contexto histórico de esto. Luego del día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo tal como había sido prometido, la iglesia comenzó a expandirse, a crecer de manera exponencial y junto con el crecimiento de la cantidad de discípulos comenzó también a crecer la oposición por parte de los judíos. Vemos a Esteban como el primer mártir de la iglesia, quien por predicar del Evangelio de Jesús fue apedreado hasta la muerte. Y dentro de aquellos responsables de la muerte de Esteban estaba Saulo de Tarso. Y permítanme aquí hacer un breve paréntesis para pedir perdón y hacer una corrección. La semana pasada hablé e hice una comparación entre la muerte de Esteban y Jesús y dije que las ropas de Esteban habían sido repartidas. Fue un error mío, no era así. A la luz de otros textos, las ropas que se mencionan allí eran las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Y era el mismo Saulo de Tarso quien mantenía esas ropas, las guardaba mientras lo estaban matando. Y era este fariseo llamado Saulo de Tarso, quien no simplemente estaba involucrado de una manera pasiva en la persecución a la iglesia, como vemos en el caso de Esteban, sino que a la luz de otros textos vemos quizás como él fue el hombre más activo en la persecución a los cristianos en este periodo inicial. Leemos que Saulo causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Leemos que se habla mucho de él y de todo el mal que había causado a los creyentes en Jerusalén. Y él mismo, Saulo, reconoce que encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en Jesús. De hecho, él se autoatribuye el título de perseguidor de la iglesia, pues ese era uno de sus fines principales. Y es este máximo oponente de Cristo quien respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús, a quien Cristo mismo escoge y llama para dar a conocer su nombre a las naciones. Vimos cómo fue su conversión el domingo pasado. Saulo iba camino a Damasco para apresar a los cristianos que allá
él iba autorizado por los jefes de los judíos, por los fariseos y sacerdotes. Y camino a Damasco tuvo una visión de Jesús. Jesús le salió al encuentro y luego de esto él quedó ciego por 3 días, donde no comió ni bebió. Estuvo 3 días orando. Vino Ananías para orar por él, imponer sus manos, y al momento que lo hizo, él recobró su vista, cayó algo de sus ojos como unas escamas, dice el texto, fue lleno del Espíritu Santo y fue luego bautizado y permaneció con los discípulos que estaban en Damasco por unos días. Y así llegamos a nuestro texto de hoy. Y mi intención es que a la luz de los siguientes versículos podamos ver cómo Dios muestra su gracia hasta con el más vil de los pecadores, y que esto nos sea de consuelo y de aliento para nuestras vidas. Comencemos en el versículo 20, dice: y enseguida, luego de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, lleno de enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y los invito a que nos situemos en este contexto, lo imaginemos. El principal enemigo de los cristianos, de un día, de un segundo para otro, da un giro en 180 grados. Y se había dirigido a Damasco, autorizado por los jefes para apresar a todos los que invocaban el nombre de Jesús, y resulta que ahora estaba compartiendo con ellos y enseñándoles en las sinagogas. Y no estaba enseñando simplemente acerca de su tradición judía, de la cual él estaba orgulloso, sino que ahora estaba enseñando de la naturaleza de la persona y de la obra de Jesús, y afirmaba que él era el Hijo de Dios. Esto de inmediato me lleva a pensar lo siguiente. Quizás cuántas cosas en nuestra vida han habido las cuales parecieran ser un tropiezo para que nosotros podamos hablar de Jesús con libertad. Quizás hemos cometido pecados tan vergonzosos que ahora preferimos no exponernos públicamente, no sea que alguien que conozca nuestras debilidades nos exponga y seamos humillados frente a todos o en privado. A veces preferimos creer en Jesús, tener una relación con Él de manera íntima, de manera privada, en donde nadie se meta en nuestra espiritualidad, ni nosotros nos metamos en la espiritualidad de otros, a no ser que me pidan demanda de mi fe, y allí recién vamos a testificar de Jesús, solo en caso de ser requerido. Pero no fue así en el caso de la vida de Saulo de Tarso. Él tenía toda su vida quizás para arrepentirse de actos vergonzosos, pero al momento que fue bautizado con el Espíritu Santo, lo vemos compartiendo con sus hermanos y predicando con libertad el Evangelio de Jesús. Piénsenlo un segundo, esta escena que estamos viendo es casi surrealista. Saulo, que venía a condenar a este grupo de creyentes, y ellos lo sabían, y sin embargo vemos a Saulo enseñándoles y a ellos recibiendo sus enseñanzas. Por un lado vemos manifiesto que el orgullo religioso que tenía Saulo antes, ahora lo tiene por basura. Y por otra parte también se hace manifiesta la obra del Espíritu Santo en aquellos creyentes de Damasco, quienes no guardan rencor con su nuevo hermano en la fe, Saulo de Tarso, sino que lo reciben como un hermano más, aun cuando éste había procurado matarlos. En este primer versículo queda demostrado de qué manera el Evangelio no fue motivo de vergüenza para Saulo de Tarso. Y más adelante vemos que él sabía que era este Evangelio, que era el poder de Dios para salvación en los hombres. Y por eso prefirió dejar su orgullo de lado y sin temor y sin perder el tiempo se puso a predicar de este Evangelio. Y me llama especialmente la atención este punto particular que dice: enseguida se puso a predicar en las sinagogas. Saulo había rendido su vida a Jesús y ahora toda su vida, su fuerza y sus tiempos le pertenecían a este Señor.
y los iba a destinar conforme al llamado particular que él tenía, y ya no había tiempo que perder. Me hace recordar al Salmo 90, cuando el salmista dice: Señor, ayúdanos a contar de tal manera nuestros días para que adquiera el corazón sabiduría. Y Saulo no solamente dedica su propia vida en un servicio diligente al Señor, sino que también más adelante en su ministerio vemos cómo en la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, manda a la iglesia a que actúen de esta misma manera. Con la autoridad que Cristo le dio como apóstol, él manda y les dice: miren con diligencia cómo andan, como sabios tienen que andar, aprovechando bien el tiempo. Y los llaman a que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora sepamos que esto no es solamente un llamado para la iglesia de Éfeso o para los cristianos de aquel tiempo. Este es un llamado a la iglesia de Jesús a lo largo de toda la historia y hasta que Él vuelva. Dice así: tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Sean llenos del Espíritu Santo. Y acá estamos viendo cómo Saulo, quien antes respiraba amenazas de muerte contra los creyentes, ahora va a dedicar el resto de su vida a exhalar las mayores bendiciones para la iglesia de Cristo. El fiero Saulo de Tarso, por la obra del Espíritu Santo, ahora saluda a la iglesia diciendo: gracia y paz sea a vosotros. Versículo 21, todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el hombre que en Jerusalén perseguía a muerte a los hombres que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Notemos la reacción de los judíos ante la predicación de Saulo. La Reina Valera lo traduce como que estaban atónitos frente a estos. No entendían bien qué estaba sucediendo y tampoco sabían bien cómo reaccionar. Y ocurrió algo similar en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado y estaban predicando la palabra del Señor y todos los oyentes escuchaban las maravillas de Dios en sus propios idiomas, en sus propias lenguas. Aquí la gente se describe como que estaba confundida, que quedaron atónitos y estaban perplejos. Y en este caso no importaba que el milagro que estaban presenciando fuera real y estuviera frente a sus ojos. Aún así no comprendieron lo que estaba ocurriendo allí y se burlaban de los que estaban predicando, diciendo que estaban borrachos. De igual manera, los judíos, cuando estaban presenciando los discursos, la predicación de Saulo, no supieron entender o interpretar lo que allí estaba ocurriendo. En medio de esta confusión, el relato nos dice, versículo 22 en adelante: pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Ahora, la fuerza y el poder que Saulo iba cobrando para predicar el Evangelio y mostrar que Jesús era el Mesías era lo que había sido anunciado por Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús había dicho así: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, Saulo había sido lleno del Espíritu Santo cuando Ananías había impuesto sus manos sobre él. Y en este relato de la historia, de aquí en adelante, vamos a continuar viendo el fruto de la llenura del Espíritu Santo por medio de la perseverancia de Saulo en la fiel predicación del Evangelio, de ahí en adelante. Saulo demostraba que Jesús era el Mesías utilizando las mismas escrituras
y tomando como referencia la vida y los hechos de Jesús. Vemos en Hechos 17:3 que en las sinagogas Saulo declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien él anunciaba, era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios que había de venir para salvación del pueblo. Ahora, tanto el mensaje como la forma en la cual Saulo predicaba era irrefutable, al igual que en el caso de Esteban. Recordemos en Hechos que cuando Esteban hablaba, dice que aquellos que lo oían, los judíos, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No tenían cómo responderle ni contradecirlo, pues era el mismo Espíritu Santo quien estaba poniendo palabras en su boca para que sí fuera. Y esto mismo estaba ocurriendo ahora con Saulo. Él dominaba el Antiguo Testamento y ahora sus ojos habían sido abiertos por medio del Espíritu para ver cómo éste apuntaba a la persona y obra de Jesús. Por tanto, guiado por este Espíritu Santo, se dedicó a exponer a Cristo mediante las Escrituras de tal manera que no podían contradecirle. Y esto comenzó a generarle gran oposición. Versículo 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Y esta frase, después de muchos días, puede ser un poco confusa a simple vista, pues en Gálatas 1 relata que estos muchos días equivalen a 3 años, un periodo de 3 años. Y en estos 3 años, Saulo no solamente estuvo en Damasco, sino que también él dice que fue a Arabia y volvió. Y no se nos relata específicamente cuánto tiempo estuvo en Arabia y luego volvió a Damasco, pero muchos coinciden en que fue a Arabia al principio de estos 3 años. Y fue allí que pasó tiempo en intimidad con el Señor en un sector del desierto. Y allí fue donde el Señor se le reveló en profundidad para luego volver a predicar a Damasco, tal como lo estamos viendo. Por tanto, habiendo recibido la revelación de Cristo por él mismo y habiéndose puesto a predicar en Damasco, en este punto del relato, lo que Jesús había dicho acerca de Saulo comienza a manifestarse de manera clara. ¿Qué era esto? ¿Recuerdan el sermón de la semana pasada cuando vimos y escuchamos acerca de la conversión de Saulo? Jesús mismo dice sobre Saulo que él le iba a mostrar cuánto era necesario que él padeciera por causa de su nombre. Y esto comienza a asomar como un reflejo muy parecido a lo que había ocurrido con Esteban, quien a causa de su predicación procuraron matarlo y lo mataron. Versículo 24, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Y los padecimientos de Saulo no solamente se asemejaban a los de Esteban, aquel discípulo en cual Saulo estuvo involucrado en su muerte, sino que también se asemejan directamente a los padecimientos de Cristo durante su ministerio. Vemos en Lucas 6 que nos dice que los maestros de la ley, los fariseos, buscaban un motivo para acusar a Jesús y no le quitaban la vista de encima para condenarlo y deshacerse de él. De igual manera, los líderes judíos se habían propuesto eliminar a Saulo, así como habían eliminado a su maestro, y a toda costa estaban buscando la manera de llevar a cabo su plan. Versículo 25. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla, una ventana, según 2 Corintios capítulo 11. Y aquí nuevamente vemos brillar la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que había en Damasco. Estos creyentes que ayudaron a Saulo y lo bajaron por el muro y le están salvando la vida, son los mismos creyentes que Saulo de Tarso había venido a matar.
Sin embargo, ahora son ellos los que están exponiendo sus propias vidas para salvarlo a él. La vida de Saulo de Tarso está siendo preservada por aquellos a quienes él mismo venía a condenar. Y esta escena es muy similar a la que encontramos en Josué capítulo 2, en donde 2 israelitas son salvados por una prostituta llamada Rahab, quien era parte del pueblo a los cuales ellos venían a condenar. Rahab los esconde en su techo y luego, apenas tiene la oportunidad, los baja por la ventana, por el muro, con una cuerda colgando. Y en el caso de Saulo, algunos comentaristas creen que este recipiente en el cual lo bajaron por la ventana era un gran basurero, el cual era utilizado para echar los desechos de las casas fuera de la ciudad. Pues estaba este muro que limitaba y protegía la ciudad, y de ahí estaba el exterior. Por tanto, tratemos de imaginar un segundo lo que estaba padeciendo Saulo. Saulo había dejado su lugar en la élite judía para seguir a Jesús. Y en este caso, con la ayuda de otros hermanos, estaba logrando escapar de Damasco. Y versículo 26, cuando llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera un discípulo. Él había arrancado de Damasco porque lo estaban persiguiendo allí y esperaba ser bien recibido en Jerusalén por los creyentes. Sin embargo, al llegar ahí se da cuenta que ellos aún temían de él debido al historial que tenía. No creían que su conversión fuera genuina, aún temían por sus vidas, por eso nadie quería acercársele. Seguramente habían escuchado de la conversión de Saulo de Tarso, pero era algo tan difícil de creer que esperarían hasta verlo manifestado con sus propios ojos. Entonces, versículo 27, Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo los describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Y en el libro de los Hechos, esta segunda vez que se nos aparece este tal Bernabé, a quien los discípulos llamaron así, pero su nombre era José. En capítulo 4 vemos cómo él vendió una posesión, un terreno que era suyo, y trajo todo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Y ahora lo vemos a él mismo poniéndose en la brecha donde nadie más quería estar. No solamente él pone al principio sus recursos económicos a disposición para que otros lleven a cabo este ministerio de la reconciliación, sino que ahora él mismo lo estaba llevando a cabo, poniéndolo en práctica en carne propia. Lo más probable es que Bernabé había comprendido cuán grande había sido la compasión de Jesús hacia él mismo. Y lo único que estaba haciendo ahora era derramar de esa compasión que él había recibido hacia los demás. Y fue gracias a esta iniciativa de Bernabé que Saulo fue recibido en Jerusalén y se quedó allí 2 semanas, particularmente con Pedro y Jacobo. En esos días pudo compartir acerca de su experiencia personal con Jesús y acerca del ministerio apostólico que había comenzado en Damasco. Y el apostolado de Saulo fue un caso muy particular, pues los otros apóstoles tenían que haber sido parte del ministerio terrenal de Jesús y tenían que haber sido testigos de la resurrección de Cristo, pero sabemos que Saulo no fue discípulo mientras Jesús estaba vivo. Pero según Saulo mismo relata, él fue investido como apóstol por Jesucristo mismo y por Dios Padre en Gálatas capítulo 1. Él dice así: Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. El evangelio que yo predico no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y cuando Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Y después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días.
En resumen, todo el conocimiento que había adquirido Pablo y su autoridad como apóstol la había recibido de Jesús mismo. Y eso lo llevó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios en las sinagogas en Damasco por esos primeros 3 años. Y como procuraban matarlo en Damasco, había ido a Jerusalén, donde fue acogido por Bernabé y pasó 2 semanas con los apóstoles. Versículo 28, así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente del nombre del Señor. Al parecer, gracias a la acogida de Bernabé y la permanencia con Pedro particularmente durante esos días, el temor de la gente en Jerusalén cesó y lo pudieron aceptar como un hermano en la fe genuino. Por tanto, él ya podía andar con plena libertad entre los creyentes, predicando tal como lo hacía en Damasco. Versículo 29. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo nuevamente. Asoma el mismo patrón. Lo que le había ocurrido a Esteban le estaba ocurriendo a Saulo. Lo que comenzó ocurriéndole en Damasco, ahora le estaba ocurriendo en Jerusalén. Él predica que Jesús es el Hijo de Dios y procuran matarlo. Versículo 30. Cuando los hermanos se enteraron de esto, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Y pudiera ser que esta oposición que estaba enfrentando Saulo de Tarso, tanto en Damasco como en Jerusalén, era algo negativo. Sin embargo, este fue el medio que Dios utilizó para que Saulo llevara a cabo su ministerio específico. Recordemos que Jesús le dijo a Ananías que Saulo había sido escogido no solamente para llevar el evangelio a Israel, sino que especialmente a las naciones y sus reyes. Por tanto, la oposición que estaba enfrentando en aquella localidad era el medio para que Saulo llevara a cargo su ministerio a estas naciones y reyes. En este versículo, el versículo 30, vemos que fueron los hermanos en la fe quienes vieron el riesgo al cual Saulo estaba expuesto y que por tanto se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Sin embargo, esto no era una simple escapatoria humana ante la adversidad, sino que los pasos de Saulo y las acciones de los hermanos en la fe estaban siendo guiadas también por el Señor. Y lo vemos en Hechos capítulo 22, hablando de esta misma circunstancia, que dice Saulo que orando le vino un éxtasis en donde el Señor le decía que saliera de Jerusalén porque los judíos de allí no recibirían su testimonio acerca de Jesús y que se fuera de allí porque él sería enviado a los gentiles. Versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en Judea, Galilea, Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué disfrutaban de paz en aquel momento? Y la respuesta es muy simple. La mayor amenaza visible que tenían en aquel entonces era Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios se había encargado de humillarlo y traerlo a su redil. Por tanto, él ya no era una amenaza para la iglesia y podían vivir en paz. Habiendo visto estos versículos de manera rápida, pareciera ser que nos dejan un sabor dulce y amargo a la vez. Vemos ciertas cosas buenas, dignas de realzar, pero a la vez ciertos sufrimientos, padecimientos, persecuciones y oposición que parecen no tener mucho sentido. Por tanto, la pregunta es, ¿qué podemos extraer de aquí para nosotros? Permítanme destacar solo un par de cosas. Saulo de Tarso es presentado como el peor enemigo de Cristo y su iglesia en aquel entonces. Por tanto, el simple hecho de que Dios haya escogido y salvado al más vil hombre de aquel entonces es la mayor puerta de esperanza para nosotros.
Saulo mismo reconoció que él, siendo blasfemo, perseguidor y agresor, aún así el Señor le otorgó su gracia y que esta gracia fue más abundante que todos sus pecados. Y expresamente declara que Jesús había venido a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero. Por tanto, ¿qué impide que el día de hoy vengamos ante Jesús para pedir su gracia y ser lavados? Si los pecados de aquel hombre implacable fueron lavados por la sangre de Cristo, ¿qué impide que nuestros pecados sean lavados el día de hoy? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él y serás limpio de toda tu maldad, pues Jesús cargó sobre Él mismo la muerte que estaba sobre todos aquellos que por medio de la fe se acercan a Él. Ni Saulo, ni tú, ni yo, por mucho que nos esforcemos, vamos a poder alcanzar las exigencias de la ley perfecta del Señor. Por tanto, la verdad es que da lo mismo si te has esforzado por toda tu vida por cumplir esta ley o si te has esforzado toda tu vida por quebrantar esta ley en cada punto. Da lo mismo si eres el peor de los pecadores o si eres el mejor de los pecadores. Quien quiera que seas tú, quien quiera que sea yo, la sangre de Cristo está para limpiar a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él para salvación, despojándose de todo mérito propio. Saulo tenía un buen currículum para presentarse delante de Dios. Sin embargo, terminó considerando todas aquellas cosas como basura a fin de ser hallado en Cristo mediante la fe. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios méritos para simplemente confiar en sus promesas? Si Cristo hizo que la vida de Saulo diera un vuelco en 180 grados, confío que ese mismo Espíritu Santo puede hacerlo en ti y en mí para que nos volvamos de nuestros malos caminos hacia Él. Ahora, por otra parte, puede que tú ya hayas hecho esto y que seas un creyente convertido. Puede que hayas reconocido tu indignidad frente a Dios. Y puede que hayas reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si es así, es muy probable que en tu vida, a lo largo de tu vida, hayas podido enfrentar muchas luchas, oposiciones en la vida cristiana, como las que experimentó Saulo de Tarso. Y a los ojos humanos, a veces el ministerio de Saulo parecía tener más tropiezos que victorias. Pero si lo miramos desde la perspectiva de Dios, esto cambia absolutamente. Toda la oposición y persecución que Saulo sufrió fue la herramienta que Dios usó para llevar a cabo los planes que Él tenía. El Evangelio tenía que ser llevado a las naciones y fue gracias a la oposición en Damasco y en Jerusalén que esto llegó a ocurrir. A veces los medios que Dios tiene para llevar a cabo sus planes, a nuestra vista humana y limitada, parecen un completo fracaso, pero no es así desde la perspectiva de Dios. Su plan está siendo llevado a cabo de manera perfecta y eso no cambiará. De hecho, es prácticamente gracias a la persecución que Saulo sufrió allí que hoy tú y yo podemos recibir este mensaje de salvación. Por tanto, no nos desanimemos cuando estemos enfrentando distintas aflicciones, pues es allí donde especialmente Dios está trabajando. Y no solamente para nuestro propio bien, sino que también para la edificación de su iglesia y la extensión de su reino en esta tierra. Por tanto, estos versículos nos recuerdan que no hay vida que Dios no pueda transformar, que somos simples vasos de barro en donde su poder y su gloria reposan.
y que Él está llevando a cabo su plan, aun cuando nosotros no somos capaces de interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero sea como sea, a fin de cuentas, su nombre será glorificado en las naciones. Permítanme concluir con los siguientes versículos que encontramos en 1 Corintios capítulo 1. Dice así: Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Los invito a que oremos un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, pues en ella vemos nuestra indignidad y a la vez tu gran poder. Utilizando barro simplemente, polvo de la tierra, para llevar a cabo tus planes, que son grandiosos y maravillosos, tan altos que no podemos comprenderlos, Señor. Tan grande ha sido tu bondad para con nosotros, y tan complejo es tu plan que no podemos comprenderlo a veces, Señor, en medio de la adversidad. Ayúdanos a levantar nuestra mirada, a fijar nuestros ojos en ti, Señor, para que nuestro corazón no decaiga, para que seamos sostenidos por la esperanza que hay en ti. Que Cristo sea marcado en nuestros ojos, que sea Él nuestra visión, que la mayor aparente derrota de la humanidad, el Cristo crucificado, sea nuestra esperanza, pues fue, a fin de cuentas, la mayor victoria para nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el poder de la muerte en el Cristo resucitado? Allí está nuestra esperanza y futura redención. Sé tú nuestra visión, sé tú nuestra esperanza y sé tú nuestro caminar, Señor. Pedimos esto, que obres en nosotros conforme a tu buena voluntad, como vasijas de barro en donde reposa tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti. Y tu presencia es luz para mí. Sabiduría sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como
de gloria, de triunfo al final. Déjame el gozo del cielo alcanzar. Alma de mi alma, oh dueño y Señor, en vida y muerte sé tú mi visión. Alma de mi alma, oh dueño y Señor, en vida y muerte sé tú mi visión. Damos gracias al Señor por este tiempo, gracias a Dios por su palabra y esperamos que haya sido de una tremenda bendición. Esperamos que también durante la semana puedas recordarte de esta palabra y llevarla a la práctica. No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Quiero invitarte entonces a que podamos despedirnos de este tiempo a través de la palabra del Señor, en la bendición que Moisés le fue entregado por el Señor y que así entonces él bendijo con estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea contigo, con tu familia y donde quiera que vayas, desde ahora y para siempre. Amén. Despidámonos todos juntos cantando a Dios el Padre Celestial. Que el Señor te bendiga. A Dios el Padre Celestial.